Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un romance que nos cautivó y una ruptura que nos dejó con el corazón roto. Sí, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, de la presunta destrucción de su amor por la fama. Durante meses fuimos testigos de su química arrolladora en pantalla, una química que traspasó la televisión y se convirtió en una relación real que hizo soñar a millones. Nos encantaba verlos juntos, sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones fuera de cámara. Era la pareja perfecta, el cuento de hadas moderno que todos anhelábamos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad puede ser muy diferente de la que vemos a través de una pantalla. Y aquí estamos hoy, analizando lo que pudo haber pasado, buscando respuestas a la pregunta que todos nos hacemos: ¿fue la fama la verdadera culpable de la ruptura de Kerem y Hande? Vamos a desmenuzar los rumores, las especulaciones, los hechos, o la falta de ellos, y las posibles razones detrás de esta separación que ha impactado a la farándula turca y a sus fans en todo el mundo. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los análisis profundos y los chismorreos y siempre con respeto, por supuesto, sobre las parejas del momento, les invito a suscribirse a mi canal. No se arrepentirán, porque siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante sobre el mundo del entretenimiento. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La historia de Kerem y Hande es una historia que comienza con un flechazo, al menos eso es lo que todos percibimos. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta, una comedia romántica que los catapultó a la fama internacional. Sus personajes, Eda y Serkan, eran la personificación del amor-odio, una dinámica que hizo que la audiencia se enganchara desde el primer momento. La química entre ellos era innegable, tan palpable que era imposible no sospechar que algo más estaba sucediendo detrás de las cámaras. Y nuestras sospechas se confirmaron. Poco después de que comenzaran las grabaciones de la serie, los rumores de un romance entre Kerem y Hande empezaron a circular con fuerza. Al principio ambos se mostraron reservados, negando cualquier tipo de relación más allá de la profesional. Pero las evidencias eran demasiado contundentes. Sus miradas cómplices, sus risas compartidas, sus fotos juntos fuera del set, todo apuntaba a que estaban viviendo una historia de amor. Finalmente, después de meses de especulaciones, Kerem y Hande decidieron hacer oficial su relación. Lo hicieron de una manera discreta, pero significativa. Compartieron fotos juntos en sus redes sociales, confirmando así lo que todos ya sabíamos: estaban enamorados. La noticia fue recibida con entusiasmo por sus fans, quienes celebraron su amor como si fuera propio. A partir de ese momento, Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento. Cada una de sus apariciones públicas, cada una de sus publicaciones en redes sociales, era analizada al detalle por los medios y por sus seguidores. Se convirtieron en un símbolo de amor y éxito, una pareja que parecía tenerlo todo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama tiene un precio. La exposición mediática constante, la presión de los fans, las agendas apretadas, todo esto puede afectar incluso a las relaciones más sólidas. Y lamentablemente parece que la relación de Kerem y Hande no fue una excepción. Los rumores de crisis comenzaron a circular a principios de 2022. Algunos medios afirmaban que la pareja estaba atravesando un momento difícil debido a sus apretadas agendas y a la distancia física que les imponían sus proyectos profesionales. Otros, más osados, apuntaban a la intromisión de terceras personas y a los celos como detonantes de la crisis. Al principio, tanto Kerem como Hande intentaron desmentir los rumores, publicando fotos juntos en sus redes sociales y mostrando una imagen de normalidad. Pero la verdad es que la chispa parecía haberse apagado. Sus interacciones se volvieron más frías y distantes, y sus apariciones públicas menos frecuentes. Finalmente, la confirmación de la ruptura llegó a principios de 2023. Ni Kerem ni Hande hicieron declaraciones oficiales al respecto, pero fuentes cercanas a la pareja confirmaron la noticia a los medios. La noticia fue recibida con tristeza y decepción por sus fans, quienes aún guardaban la esperanza de que la pareja pudiera superar sus problemas. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó entre Kerem y Hande? ¿Fue la fama la verdadera culpable de su ruptura?
Es difícil saberlo con certeza, ya que ambos han mantenido un silencio absoluto sobre el tema. Sin embargo, podemos analizar algunas de las posibles razones que pudieron haber contribuido a su separación. En primer lugar, es importante tener en cuenta la presión mediática a la que estaban sometidos constantemente. Ser una pareja tan popular y mediática implica estar en el ojo del huracán las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada uno de sus gestos era interpretado como una señal de amor o de desamor. Esta presión constante puede ser muy desgastante y puede afectar negativamente a la relación. En segundo lugar, sus apretadas agendas y la distancia física que les imponían sus proyectos profesionales también pudieron haber jugado un papel importante en su ruptura. Tanto Kerem como Hande son actores muy solicitados, con proyectos en diferentes países y horarios muy exigentes. Esta distancia física y la falta de tiempo para compartir juntos pueden haber debilitado la relación y dificultado la comunicación. En tercer lugar, también es posible que hayan surgido diferencias personales entre ellos que no pudieron superar. A pesar de que parecían la pareja perfecta, es importante recordar que son dos personas diferentes, con sus propias individualidades y necesidades. Es posible que hayan tenido diferentes expectativas sobre la relación o diferentes prioridades en la vida, lo que finalmente los llevó a separarse. Y por último, aunque no menos importante, no podemos descartar la posibilidad de que la fama haya cambiado a alguno de ellos, o a ambos. El éxito y la popularidad pueden ser muy embriagadores, y pueden cambiar la forma en que una persona se ve a sí misma y al mundo que la rodea. Es posible que la fama haya afectado su relación, creando nuevas tensiones o exacerbando problemas existentes. Ahora bien, hablemos un poco más a fondo de estos factores que pudieron haber influido en su ruptura. La presión mediática, por ejemplo, es un monstruo que acecha constantemente a las celebridades. Imaginen tener paparazzi siguiéndolos a cada paso, cada salida al supermercado convertida en un evento público, cada cena con amigos interpretada como una señal de crisis. Es una locura. Y no solo eso, sino también la necesidad constante de mantener una imagen pública impecable, de ser perfectos a los ojos de los fans y de los medios. Esa presión puede ser asfixiante y puede generar mucho estrés en la relación. Luego está el tema de las agendas apretadas. Kerem y Hande son dos actores muy exitosos, con proyectos que los llevan a viajar por todo el mundo. Eso significa pasar mucho tiempo separados, lo que puede dificultar la comunicación y la conexión emocional. Es difícil mantener viva la llama del amor cuando no tienes tiempo para verte, para hablar, para simplemente disfrutar de la compañía del otro. La distancia, como dicen, a veces puede hacer que el cariño se olvide. Y no olvidemos las diferencias personales. A pesar de lo enamorados que parecían, es importante recordar que Kerem y Hande son dos individuos diferentes, con sus propias personalidades, sus propios sueños y sus propias expectativas. Es posible que hayan tenido visiones diferentes sobre el futuro, sobre la forma en que querían vivir sus vidas, y esas diferencias pueden haber sido irreconciliables. Además, la fama puede cambiar a las personas. El éxito puede hacer que te vuelvas más egocéntrico, más arrogante, más desconectado de la realidad. Es posible que uno de ellos, o ambos, haya cambiado con la fama, y que esos cambios hayan afectado negativamente a la relación. Es una posibilidad triste, pero es una realidad que vemos con frecuencia en el mundo del espectáculo. Pero, ¿hubo terceras personas involucradas? Esta es una pregunta que muchos fans se han hecho, y la verdad es que no hay pruebas concretas que lo confirmen. Hubo rumores, por supuesto, pero nada que se pueda considerar una evidencia sólida. Es posible que haya habido tentaciones, como las hay en cualquier relación, pero no podemos afirmar con certeza que la infidelidad haya sido un factor determinante en la ruptura. En definitiva, la verdad es que no sabemos con certeza qué fue lo que realmente pasó entre Kerem y Hande. Solo ellos conocen los detalles de su relación y las razones que los llevaron a separarse. Pero lo que sí podemos decir es que la fama, con su presión mediática, sus agendas apretadas y su potencial para cambiar a las personas, probablemente jugó un papel importante en su ruptura. Y es una lástima, porque eran una pareja que nos encantaba. Su química era innegable, su amor parecía genuino, y nos hacían creer en los cuentos de hadas. Pero la realidad es que el mundo del espectáculo es un mundo muy difícil, y no todas las relaciones pueden sobrevivir a sus desafíos. Ahora, dejando un poco de lado las especulaciones y volviendo a la realidad, es importante recordar que Kerem y Hande son personas reales, con sentimientos reales.
Han pasado por una experiencia dolorosa, y merecen nuestro respeto y nuestra comprensión. No es justo juzgarlos ni criticarlos por sus decisiones. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor en el futuro, tanto en sus vidas personales como profesionales. Y hablando de sus carreras profesionales, ambos siguen cosechando éxitos. Kerem ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, demostrando su talento y su versatilidad como actor. Hande, por su parte, sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía, con una gran cantidad de seguidores en todo el mundo. Ambos tienen un futuro brillante por delante, y estoy segura de que seguirán sorprendiéndonos con su trabajo. Así que en lugar de lamentarnos por su ruptura, celebremos sus logros y apoyémoslos en sus futuros proyectos. Al fin y al cabo, lo importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Y nosotros, como fans, debemos respetar su decisión y seguir disfrutando de su talento. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la relación de Kerem y Hande. Sé que es un tema que genera mucha controversia y mucha curiosidad, y espero haber podido aportar algo de luz sobre lo que pudo haber pasado. En resumen, hemos hablado de cómo la fama, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales pudieron haber influido en su ruptura. Hemos analizado los rumores y las especulaciones, pero hemos dejado claro que la verdad solo la conocen ellos dos. Y hemos recordado que son personas reales, con sentimientos reales, que merecen nuestro respeto y nuestra comprensión. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido nuevo y emocionante para ustedes. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre la ruptura de Kerem y Hande? ¿Creen que la fama fue la verdadera culpable? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? Me encantaría leer sus opiniones y sus ideas. Recuerden siempre comentar con respeto y sin atacar a nadie. Y para terminar, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.